Buenas noches, agradecemos su participación en el presente webinar de control y operación en sistemas de potencia. Ahora, antes de iniciar, realizaré una breve presentación de nuestra empresa. Radelcom es una empresa peruana dedicada a brindar soluciones integrales a compañías del sector eléctrico e industrial. Brindamos servicios de consultoría, ingeniería y proyectos en las áreas de medición, protección, control y automatización de subestaciones en media y alta tensión. También ofrecemos servicios de capacitaciones especializadas en línea y presenciales, componentes de amplia experiencia en el sector. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Por favor, si tienen alguna consulta, por favor escribirla al chat. Tenemos un equipo encargado de responderles y si alguna duda le quedará suelta, al final del webinar el ponente les responderá. Por acá vamos a encontrar las capacitaciones que se están realizando. En este momento, la protección en líneas de transmisión es el curso que ya se está realizando. El encargado de desarrollar este webinar es el ingeniero Luis Boratazo, ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería Unilima, miembro de la IEEE PES, ingeniero de operaciones en subestaciones y líneas de transmisión. Especialista en el desarrollo de proyectos, subestaciones y pruebas eléctricas en media y alta tensión, con perfil de investigación en la Unilima, con la segunda especialidad en la Facultad de Electricidad y Electrónica de la misma universidad. Ha desarrollado trabajos recientes en estabilidad y control en sistemas eléctricos de potencia. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Luis Guaratazo. Gracias. Muy bien, muy buenas noches a todos los que se han unido para el presente webinar. Bien, en el presente webinar lo que vamos a tratar es el curso, bueno, es un anticipo del curso que próximamente se va a dictar aquí en Redelcom, el curso de control y operación del sistema de potencia. Bien, como anticipo, les comento que los sistemas de potencia, todo ingeniero relacionado a la parte de energía, no solamente electricistas o mecánico-electricistas, somos los que debemos saber estos temas. Porque ahora todos sabemos que ya las tecnologías están convergiendo a una sola. Ahora no se puede hablar solo propiamente de un sistema eléctrico de potencia. Ahora esto involucra el control, involucra las comunicaciones. Incluso los estándares se actualizan y cada año, surgen correcciones. ¿Para qué? Para adecuar los sistemas eléctricos a lo que es las nuevas tecnologías. Entonces, este webinar va dirigido a todas las personas que tengan interés en el área de energía. No solamente, de repente yo he estudiado la carrera de mecánica eléctrica, pero lógicamente si tú has estudiado alguna otra, pero te interesa estos temas, en este webinar vamos a desarrollarlos para que tú puedas ver que te puedes involucrar en este mundo. Bien, el tema del webinar lo tenemos acá frente a ustedes. Vamos a empezar de algo básico. De repente algunos temas, los primeros temas van a ser un repaso de lo que ustedes han aprendido en la universidad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver cuando estemos desarrollando el webinar, pero desde ya vemos que empezamos con los conceptos fundamentales del sistema de potencia, los componentes del sistema de potencia, los componentes tradicionales y ahora los no tradicionales, ¿no? Imagino que ustedes ya están pensando a qué me estoy refiriendo. También vamos a ver un poco de la seguridad de la red y los estudios típicos. ¿Qué estudios típicos? Ahora lo vamos a desarrollar a modo de muestra. Las fallas en los sistemas de potencia también. Aquí en Redelcom se acostumbra a dar temas de cursos, se dan cursos de protecciones, de comunicaciones. Cada vez que puedo ver los temas que se dictan, realmente a mí me interesa mucho porque hay ponentes que
se dedican y comparten su experiencia, comparten lo que saben y uno puede actualizarse, ¿no? No podemos quedarnos con lo que sabemos, debemos seguir actualizándonos. Ya los ingenieros electricistas de ahora ya no somos como los de hace 30 o 40 años, ¿no? Ahora la red es diferente. Bien, en el punto 5 vamos a tratar temas de compensación en sistema de potencia, ¿no? Como les digo, ahorita lo vamos a desarrollar. En el 6 vamos a ver nuevas tecnologías. Seguramente ustedes ya escucharon del sincrofasores, PMUs, PDCs, y las pruebas que asocian a estas nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, y al final vamos a ver el temario del curso, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer punto, el sistema de potencia. ¿Sí? Como les decía hace un rato, los sistemas de potencia requieren ahora profesionales que deben ser multidisciplinarios. Ya no basta con quedarnos solo con saber de ingeniería eléctrica. Ahora, si tú estás en estas áreas, pues tienes que aprender de comunicaciones, tienes que aprender de control, tienes que aprender de economía. Un ingeniero completo debe estar al tanto, ¿no? de todo. Entonces nosotros vamos a empezar detallando el sistema de potencia. Como ustedes pueden ver en el gráfico, nosotros estamos acá, en esta red de acá, estamos viendo lo que es el sistema eléctrico de potencia tradicional, ¿no? Que son generación térmica, puede ser generación hidráulica, los transformadores, las líneas, llegan hasta los puntos de distribución y luego las cargas, ¿no? Pero actualmente las redes eléctricas de potencia han cambiado mucho. Como ustedes pueden ver acá en la parte inferior, ¿no? Se logra ver ahí, dice microgrid. Entonces las redes eléctricas de hoy en día ya no solo son generación, transmisión y carga. Ahora inclusive el flujo es bidireccional. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Surgen equipos inteligentes para contemplar estos nuevos casos. Dentro de una microgrid hay generación distribuida. Como se puede ver en el detalle del gráfico también, una microgrid puede encerrar sus propios almacenamientos de energía, baterías, puede haber paneles fotovoltaicos, generación eólica, ¿no? De tal modo que en este punto de conexión a la red tradicional o a la red de potencia, para decirlo mejor, la microgrid es capaz de que si ocurre un disturbio o una anomalía, alguna oscilación o alguna falla, se desconecte del sistema de potencia y pueda trabajar autónomamente. Entonces, ese es el nombre que tiene, una pequeña red, ¿no? Actúa como un sistema aislado. De igual manera, en el gráfico podemos ver, aquí vemos un parque eólico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro sistema de potencia? Que ahora ya no es lo de antes, ahora existe la llamada penetración RER, la generación eólica fotovoltaica, las nuevas alternativas, las redes inteligentes, todo eso hace que el sistema de potencia esté variando. En este curso vamos a tratar la red eléctrica de potencia tradicional, como se dice, pero aplicándole las nuevas tecnologías. Lo que son las redes de Smart Grid, la generación distribuida, esos temas sería bueno que más adelante aquí en Redecon se pudiera dictar un curso detallando mejor eh, el funcionamiento o los impactos que tiene estas microredes respecto de la red tradicional, ¿no? Ahora la generación ya no va de un punto a otro, ahora puede ir del otro al punto, por parafrasearlo, ¿no? Muy bien. Vamos a leer, dice, desde siempre tener fuente de energía ha sido una clave del progreso humano industrial, eso es correcto.
siempre el ser humano ha buscado que la energía sea la que, la que llegue de un punto hasta el otro y pueda hacer lo que el hombre normalmente no puede. Ustedes ya saben por qué, porque requiere mucha potencia, requiere mucha energía, ¿no? Otro punto en algún momento de la historia fue distribuirla o transportarla, ¿no? Y ahí ustedes saben un poco de eso, saben primero lo que hubo por el altercado entre transmitirlo entre alterna o continua, cuál era más eficiente. Bueno, eso es un poco de historia que ustedes imagino que ya lo saben. Muy bien, entonces, pero acá hay algo interesante. Acá dice convertirla, distribuirla, pero cuidando el medio ambiente, ¿no? Algo que también actualmente se preocupa también la normativa, ¿no? Ya no es como antes, ya no es que podemos quemar el carbón como antes, no. Por eso surgen las nuevas tecnologías y la generación renovable no convencional. Entonces, pero ¿por qué hablamos de todo esto, no? Hablamos de todo esto porque surge la importancia de conocer el sistema y usted como ingeniero, usted tiene que promover soluciones, promover mejoras. Entonces, debemos dar un paso adelante y lo que tenemos que hacer es poder capacitarnos más para poder ser parte de la solución. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente y vamos a completar el concepto del sistema de potencia. Entonces, vamos a concluir la explicación leyendo de esta parte, leyendo. Permite transportar energía de modo muy eficiente, es muy cierto. Eh, los transformadores son, por ejemplo, para muestra un botón, los transformadores son elementos del sistema eficientes, ¿no? La eficiencia está en el 97, 96%. Igual las líneas, las pérdidas son en el orden del 3 al 4 o 5%. Los sistemas de potencia en general deben caracterizarse por esto, ser eficientes. Ojo, hasta ahora estoy explicando cosas que de repente ustedes ya saben, y como les anticipé, vamos a ir de menos a más, ¿sí? Así que tengamos un poco de paciencia si de repente estos temas tú ya los estás recordando ahora. Bien, conocer el sistema de potencia nos ayuda a tomar decisiones anticipadas, y eso es muy correcto, ¿no? Eh, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay un distribuidor en el norte del Perú, bueno, yo soy de Perú, entonces ocurría que había fenómenos de inestabilidad de tensión, y estos fenómenos no podían ser remediados porque el operador o el dueño de la concesión, de la zona de concesión, solo se daba cuenta cuando ya estaba cerca al punto del colapso. Entonces, tomar nota de las nuevas tecnologías, tomar nota del conocimiento de tu red, te ayuda a que tú puedas anticipar a esto y tomar una característica predictiva. Bien, conocer el sistema de potencia también nos previene de daños de equipos, infraestructura, y conociendo la red se pueden proponer mejoras económicas, ¿no? Sí es cierto, eh, cuando hablamos de mejoras económicas en la red ya nos metemos al tema de economía en los sistemas de potencia, ¿no? Y por ahí surgen en nuestras mentes conceptos como eh, el despacho económico, el unit commitment, temas que nosotros vamos a poder tener el criterio, si es que usted trabaja en el operador, en el programa de operación diaria, en tiempo real, le va a dar el criterio de qué decisiones tomar como operador para que usted pueda lograr el punto más óptimo en el despacho económico del sistema, ¿no? Y también entrenarse digamos, en el software que involucra, ¿no? O en las tecnologías o en los procedimientos. Esta parte de optimización en sistema de potencia con miras a un despacho económico es una rama muy interesante. No la vamos a tratar aquí en el curso, porque el curso de sistema de potencia, pero es muy interesante, los animo.
y de paso entran a un campo llamado optimización. Muy bien. Ahora, bueno, se vuelve un campo interesante para aplicación de nuevas tecnologías, por supuesto, ¿no? Precisamente es lo que ahora se necesita, ¿no? No basta con que solo me den el estudio de protección, los ajustes, el estudio de operatividad, y que yo los vaya y los ponga en la plantilla del Omicron y pruebe el relé o pruebe el equipo de patio. No basta, no basta con solo. Ahora los ingenieros tenemos que buscar capacitarnos y salir de esa zona de confort, como ya lo había mencionado. Siguiente, ahora vamos a ver lo que son los componentes de los sistemas de potencia. Bueno, nosotros ya tenemos conocimiento, no voy a pasar rápidamente acá, de lo que es el transformador, perdón, empezamos con el generador, luego el transformador y luego una línea, ¿no? Que son los más importantes, ¿no? También se puede modelar la carga, hay formas de modelar la carga, pero en el curso, bueno, en este webinar vamos a detallar estos tres elementos. Imagino que en el curso detallaremos un poco más. Bien, todos sabemos que los generadores, tanto como los tres elementos que he mostrado, transformador y línea, tienen circuitos equivalentes, ¿no? Tienen circuitos para modelar, para integrarse en el sistema de potencia. Usted cuando estaba preparándose para ingresar a la universidad o al instituto, no sé, en donde haya estudiado usted, a usted le hicieron resolver circuitos sencillos, ¿no? Que recordemos se resolvían con métodos de mallas o voltajes en los nodos, ¿no? Y usted simulaba cada elemento como resistencias. Pues en el sistema de potencia lo que nosotros debemos también modelar son los elementos, pero en este caso no van a ser resistencias, obviamente, van a tener sus características propias. Por ejemplo, un generador. Usted ve ahora en la pantalla, está viendo el modelo o el circuito equivalente de un generador, pero en estado estacionario. La pregunta es, ¿qué más hay para modelar un generador? ¿Qué más hay que yo encuentro en la placa que me hace a mí poder afinar mi modelo? Por ejemplo, yo acá veo una reactancia de armadura, perdón, una resistencia de armadura y una reactancia síncrona. Pero ¿qué pasa cuando yo considero el circuito de amortiguación del generador? ¿Qué pasa si yo modelo en ambos ejes, en los ejes D, en los ejes Q? Entonces yo puedo subir el orden del modelo de la máquina síncrona. E inclusive hay modelos que suben hasta el sexto orden. Entonces usted va a tener muchas ecuaciones diferenciales para para tener un comportamiento más fiel de la máquina síncrona. Bien, nosotros en el curso posterior que se va a dictar, vamos a tratar de identificar en la placa del generador, y no solo en la placa, ¿no? Muchas veces junto a la placa dan una ficha técnica. Entonces, también evaluar qué parámetros son más relevantes e importantes para añadirlos al modelo. No vamos a profundizar en la matemática, porque entiendo que algunos somos más prácticos. Bueno, personalmente a mí me gusta la matemática, pero bueno, solo mostraremos nada más, pero vamos a tratar de ser prácticos. Muy bien. Y bueno, eso más que nada vamos a hacer en la parte del generador, ver su circuito equivalente. De igual manera con el transformador. También vamos a asociar la placa con el modelo equivalente. Creo que eso es algo muy útil, ¿no? Porque todos los que somos ingenieros que hemos estado en subestaciones, trabajando en pruebas, o revisando algún estudio, pues de hecho que hemos tomado parámetros y siempre ha sido interesante asociarlos al modelo, ¿no? Entonces, también vamos a hacer eso para el transformador. Y podríamos ahí explicar un poquito
cómo se comporta, ¿no? Sabemos que puedes elevar la tensión y con los taps puede regular la tensión en un lado o en el lado donde esté controlando, pero ahí hay un fenómeno implícito, ¿no? El de suministros de reactivos, ¿no? Entonces podríamos analizarlo en su momento. Ah, ya, y para hacerlo más interesante o de mayor aporte para nosotros, lo que vamos a hacer es usar un software de simulación y vamos a ver los parámetros que nos piden, asociarlo a la placa y asociarlo al circuito equivalente. Sí sería interesante. De igual manera, para la línea de transmisión, vamos a hacer algo similar. Las líneas de transmisión tienen, en general, tienen un modelo, ¿no? Pero nosotros sabemos que las líneas tienen diversas características, ¿no? Una característica muy saltante es la longitud. Entonces, si las líneas tienen una longitud corta, yo puedo simplificar el modelo general, hacer algunas simplificaciones y tener un circuito equivalente. Pero si la línea es muy larga, debo respetar el modelo general. Entonces, ahí surge la diferencia entre parámetros concentrados, parámetros distribuidos, y se meten dentro de estos conceptos, conceptos también muy importantes. Importantes porque conocerlos, por eso digo que es importante conocer el sistema de potencia, porque conocerlos nos va a dar una idea de por qué surge la necesidad de hacer compensación, por qué surge la necesidad de hacer algo que ustedes ya conocen seguramente, la compensación serie en las líneas, o quizás la compensación shunt, ¿no? Entonces, todos esos parámetros perdón, toda esa compensación que se agrega a la línea tiene un porqué, tiene una causa de por qué yo procedo a hacer eso. Y es más, si yo conozco bien el modelo y entiendo bien el fenómeno que ocurre en la línea, hasta podría ahorrarme eh, o reducir el costo del equipamiento que fuera a comprar a futuro. Y lastimosamente, algunos ingenieros ya nos hemos acostumbrado a decir, bueno, esta línea es larga, ya hay que ponerle compensación, ya, punto, ya. No, pero de repente podemos marcar un detalle, ahorrar algunos costos, y bueno, ya lo que la empresa te diga o te promueva, no sé, pero siempre, y así no haya una recompensa por medio, nosotros debemos tener el criterio, por eso somos ingenieros, para poder proponer alternativas, no dejarnos llevar por la corriente. Bien, eso es en cuanto a componentes, ¿no? Como les dije, hay más componentes, pero principalmente aquí estamos tratando los que tienen mayor incidencia en lo que es el sistema eléctrico de potencia, ¿no? Muy bien, ya tenemos los componentes, como mencionaba el ejemplo de un circuito de la academia, bueno, aquí en Perú le decimos la academia preuniversitaria, ¿no? Hablábamos de un circuito en el cual aplicabas tu método de corrientes de malla o voltaje NOS, pues acá también en el sistema de potencia también debemos aplicar métodos para hallar tensiones y voltajes. Si nosotros tenemos tensiones y voltajes, podemos calcular la potencia reactiva, la potencia activa. Y si tenemos aquí parámetros conocidos, por ejemplo en este punto, a ver, voy a usar el puntero láser, en este punto y en este punto, si conozco los parámetros acá, puedo medirlos, y acá también, pues implícitamente puedo obtener la impedancia en tiempo real de la línea, claro, si mido en tiempo real. Entonces, eso ya nos da una idea de que es importante la medición en tiempo real, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ya tengo el modelo de mi transformador, de mi generador. Lógicamente no son dos círculos cruzados, ¿no? Internamente, bueno, el software que ha simulado esto, internamente los parámetros que dijimos, los parámetros relevantes, han sido ingresados y están acá, están acá, están acá.
en las cargas también, en las líneas. Pero ahora falta, ya yo lo puedo representar, ya lo modelé, pero ahora falta hacer el cálculo. Ahora, el cálculo se puede hacer de dos maneras. El cálculo lo puede hacer el software, o mejor dicho, el cálculo lo va a realizar de dos opciones. O lo hace el software o lo hace usted. Pero como las redes son muy grandes, usted va a tener la necesidad de usar herramientas, ¿no? Entonces, el objetivo del flujo de potencia, algunos le llaman el problema del flujo de potencia, es poder conocer los valores de tensión y corriente, ¿no? Y eso nos va a ayudar a saber que nuestra red está trabajando dentro de los límites adecuados. Pero como le decía, el cálculo que se requiere lo puede hacer un software debido a que nuestras redes en nuestros países ya son muy grandes. Entonces, se hace necesario conocer un software para simulación. Ojo, usted puede usar el software que más desee. De repente el software que usted usa no está acá. Yo lo he puesto porque son los que yo normalmente uso. Bueno, yo uso más el Dixilen. De repente usted usa el Neplan también y no está acá. Bueno, es una referencia. Pero lo que le quiero decir es que podemos con los software, incluso con un solo clic, ¿no? Tener el flujo de potencia. Pero como nosotros somos ingenieros, no nos vamos a conformar solamente con dar clic, sino que tenemos que saber qué es lo que hace internamente el software y eso nos da un criterio. Entonces vamos a también a ver, repasar algunas cosas, porque creo que algunas cosas ustedes ya las conocen, pero también poder relacionar los métodos que existen, ¿no? Y con los resultados. Entonces, vamos a ver un poquito del cálculo por unidad. Yo diría un repaso, porque eso creo que ustedes ya lo han estudiado. Vamos a ver los tipos de cálculo del flujo de potencia. ¿Se puede calcular el flujo de potencia con AC? Sí, con ecuaciones en alterna. Con ecuaciones que varían, que usan ecuaciones no lineales, que involucran ecuaciones altamente no lineales porque usan senos y cosenos, ¿no? Y cuadrados. Ya ustedes lo vamos a poder ver en el desarrollo del curso. Ahora, el flujo de DC también, sí, también se puede hacer un flujo en DC. No es exactamente un flujo en corriente continua, no. Sino que el sistema se linealiza para poder para poder tener ecuaciones lineales, muy diferente al flujo AC donde tenemos ecuaciones no lineales. Entonces, lógicamente que esto tiene un tiempo de procesamiento menor. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el flujo de C al converger, al desarrollar, al software, poder tener los resultados en menos tiempo, sirve para situaciones de la operación donde me requiera estar corriendo los flujos sin tener mucha pérdida de tiempo. Porque si yo dejo corriendo un flujo AC de una red muy grande, puede demorar mucho, pero si yo necesito tener los resultados cada 15 minutos, cada 5 minutos, pues es mejor usar ecuaciones más sencillas. Pero pierdo precisión, sí pierdes precisión, pero no se aleja mucho dependiendo de lo que para lo que tú quieres usarlo. Por ejemplo, el flujo de C normalmente se usa en análisis de contingencias y se usa para el despacho económico, ¿no? En cambio, el flujo AC se usa más para análisis eléctricos, ¿no? Análisis transitorios, electromecánicos. El flujo AC más para la economía o contingencias. ¿Y qué es el flujo desacoplado? El flujo desacoplado, pues, simplemente lo que hace es un flujo AC, pero lo que nos hace hacer, o lo que nos permite hacer, es simplificar de la matriz jacobiana algunos elementos, de modo que el requerimiento del cómputo se hace menor, ¿no? Muy bien, estas son formas de calcular el flujo de potencia, pero
debemos conocer qué herramientas matemáticas nos permiten calcular ese flujo. Entonces surgen los métodos iterativos o métodos numéricos. Está el Gauss-Seidel y el Newton-Raphson. El Gauss-Seidel normalmente es para sistemas pequeños porque su rapidez de convergencia se demora. Si bien es cierto que se puede colocar un acelerador para que converja más rápido, pero igual no, sí se vuelve más rápido, pero no se compara con el cálculo usando el método de Newton-Raphson. Este tiene convergencia cuadrática, entonces lógicamente tiene una convergencia más rápida. También vamos a revisar algo de esto. Muy bien, el siguiente tema es la seguridad de la red y los estudios típicos. Bien, vamos a agilizar un poco para que el tiempo nos dé. Bien, nosotros vamos a explicar lo que vamos a ver, pero ya con una red más grande, lógicamente, en el curso, pero a modo de ejemplo, tenemos este gráfico. En este gráfico se observa que esta línea de acá, la línea de 116.3 megawatts, salió de servicio, por algún motivo. Entonces, al salir de servicio, vemos que esta línea de acá se sobrecarga, y en esta línea la tensión cae. Entonces, un análisis de seguridad, la seguridad requiere que mi sistema sea seguro ante contingencias, ante eventos que puedan ocurrir en mi sistema puede seguir siendo robusto. Si yo hago en un proyecto una subestación, una línea, ¿no? Y me cuelgo perdón, tomo de la carga de la barra ya del transmisor. Es un proyecto que está en anillo. Si sale una línea, no tiene por qué afectar eh, las demás instalaciones, por decirlo así. Pero como vemos, una salida afecta el flujo, afecta los parámetros y estos pueden caer debajo de lo que es lo permitido por norma. Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? Pues lo que podemos hacer es hacer el análisis de contingencia. Entonces vamos a leer lo que dice ahí. Los sistemas deben operar de manera segura. Al perderse algún elemento del sistema, se puede entrar en emergencia, por lo que es necesario un análisis de contingencias. ¿Sí? Bueno, dichas emergencias, como podemos ver, se manifiestan en sobrecargas excesivas, bajas tensiones en algunas barras. ¿Qué pasa si esta línea, al ver que está en sobrecarga, también dispara? ¿No? Bueno, las tensiones, como vemos acá, están en un PU. Quiere decir que si la tensión está constante, la corriente se ha elevado, ¿no? Entonces, si no actúa por sobrecorriente, al elevarse la corriente, la impedancia disminuye. Y esa impedancia que ha disminuido puede entrar en la zona de protección de la línea, en la protección de distancia, y lo va a hacer operar. Entonces, de algún modo, alguna protección va a operar y va a grabar la seguridad, la confiabilidad de llevar la potencia al cliente, como vemos acá abajo. Entonces, si nosotros no hacemos un debido o un adecuado análisis de contingencia, sale una línea, vamos a usar este ejemplo. Si yo no hago un buen análisis de contingencias, y digo, bueno, yo solamente he analizado, pero no lo he hecho bien, entonces lo que va a pasar es que si sale un transformador, en este caso, me puede provocar un colapso, ¿no? Sale uno, sale el otro, y bla, 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 y eso es muy perjudicial. Incluso ha habido en la literatura que podemos leer, hay los famosos casos de los apagones, ¿no? De Nueva York y de otros casos en el mundo, que es una secuencia de eventos no deseados, ¿no? Entonces, cuando ocurre una contingencia,
y que se sale de los límites, la operación debe tomar medidas correctivas. Nosotros vamos a analizar cuando sale una línea, porque cuando sale una línea se le llama caso n-1. ¿Solo una línea? No, cuando sale cualquier elemento, pero solo un elemento del sistema, se le llama operación en n-1. Los límites de operación cambian. No sé cómo sea la norma en otros países, pero aquí el operador lo que hace es darte unos límites en operación normal y otros límites cuando estás en contingencia n-1. Por ejemplo, si en operación normal te dejaban más o menos 5% de tensión, pues en contingencia n-1 te van a solo permitir 2%, ¿no? Es un ejemplo. La operación n-2 es muy difícil que se dé, pero podría ocurrir, ¿no? Hay una probabilidad de que ocurra. Muy bien, es importante el análisis de contingencias. Ahora, los estudios eléctricos típicos. En este gráfico podemos ver cómo este proyecto va a ingresar, va a colgarse de la barra de una barra ya existente, ¿no? De un propietario. Entonces, nosotros para poder hacer ingresar un proyecto a un sistema eléctrico de potencia ya existente, necesitamos tener en cuenta los procedimientos que se requieren para hacerlo entrar en servicio. Y es en eso que surge la necesidad de hacer estudios eléctricos, ¿no? Aquí podemos poner estudios eléctricos típicos. Entonces vamos a leer. Para poder ingresar y modificar y retirar instalaciones en los sistemas eléctricos de potencia, son necesarios ciertos requerimientos y requisitos que solicitará el operador del mismo. ¿No? Entonces, me acuerdo que cuando hicimos este proyecto, pues era necesario hacer los estudios de preoperatividad. Se fueron aprobados y luego se compró los equipos y luego se hizo el estudio de operatividad, ¿no? Ya con los ajustes finales de las protecciones, de las cargas, perdón, de los transformadores, los taps, en qué posición quedan, ¿no? Y hasta incluso había análisis de contingencias que nos decían, a ver, entra el proyecto. Sí, pero esta protección ajustada acá para coordinar requiere que la protección de acá cambie. Entonces, hay que comunicarle al propietario de acá que tiene que modificar sus protecciones. Pero yo voy a modificar, pero si tú estás entrando, ¿por qué me perjudicas? Podría decirse, ¿no? Entonces es ahí cuando entra el tema de poder coordinar, hacerlo todo formalmente. Entonces él entrega una carta al operador del sistema, el nuevo proyecto que entra, y ese nuevo proyecto que está entrando puede ser observado por, por los propietarios aledaños, ¿no? Que se van a ver perjudicados, si es que en determinada contingencia fueran perjudicados. Entonces, dependiendo de las características de las instalaciones eléctricas, se realizarán los estudios correspondientes. Eso es muy cierto. Vamos a verlo acá. Aquí vemos, bueno, por lo menos aquí en Perú es así. Imagino que en otros países es similar. Vemos que existen los estudios de preoperatividad y los estudios de operatividad. Entonces, los estudios de preoperatividad me ayudan a evaluar la factibilidad del proyecto, a elegir o determinar qué punto de alimentación, de qué barra yo podría, eh, eh, sería mejor para mí, tanto del sistema técnico como económico, y del impacto que podría tener, ¿no? Si yo conecto generación red no convencional de una gran cantidad de potencia a una barra, ok, lo puedo conectar, pero el no tener inercia, muchas veces esos nuevos proyectos hacen que cuando ellos salgan por alguna falla puedan, puedan provocar un impacto en el sistema, ¿no? Entonces, todas esas cosas se deben prever en los estudios de preoperatividad. Y aquí en la pantalla podemos ver, por ejemplo, si yo voy a
a ingresar una línea como proyecto, pues a mí me van a pedir, ojo, esta tabla lo he tomado de los requerimientos que nos hace el operador, el estudio de flujo de potencia, tengo que hacer estudio de cortocircuito, estabilidad transitoria y un estudio de transitorios, si yo fuera a ingresar una línea o subestaciones, ¿no? Entonces, del sistema troncal nacional y del sistema regional. Entonces, debo tener en cuenta todo lo que se me va a pedir cuando yo haga mi estudio de preoperatividad. Cuando ya me aprobaron el estudio de preoperatividad, entra el estudio de operatividad. Entonces, en este estudio ya me aprobaron y debido a que ya me aprobaron, ya compré los equipos y simplemente hago ajustes finales. ¿Cómo ajustes finales? Pues puede ser que, yo me acuerdo de un caso que eh, el cliente nos pedía una impedancia de cortocircuito ya aprobada, que ya le habían aprobado en un estudio de propiedad. Eh, sí, porque trabajé en una empresa que hace transformadores, ¿no? Entonces pedía una cantidad de cortocircuito, impedancia de cortocircuito. Eh, Pedía 8%, si mal no me acuerdo. Pero nosotros, bueno, la parte de diseño, los ingenieros de diseño, no podían llegar a eso con las dimensiones que el cliente quería. Entonces llegaron máximo, me parece, a 7.8 o 7.9. 7.8 creo. Y, y bueno, el cliente lo aceptó y con eso, bueno, lo compraron. Imagino que en el estudio de operatividad, que para eso es, afinaron los ajustes, afinaron los datos del elemento del sistema de potencia. Entonces afinaron los datos del transformador. Entonces dice, el estudio de operatividad se realizan para determinar ajustes finales y cuando el equipamiento ya está comprado. Así como hay esta tablita para estudio de preoperatividad, también hay una tablita así para los estudios de operatividad. No lo he puesto, pero bueno, vamos a verla en el curso, ¿no? Un momento. Ya, a ver, seguimos. Muy bien, fallas en sistema de potencia. Aquí vamos a hacer una retroalimentación. Ya, hemos visto los sistemas de potencia, hemos visto los componentes del sistema de potencia y cómo calcular el flujo. Hemos visto la seguridad que necesita la red y los estudios necesarios para nuevos proyectos, para añadirse al sistema de potencia. Ahora vamos a ver algo que ya es, que también es familiar para nosotros, como son las fallas en sistema de potencia. Pero cuando hago fallas, cuando hablo de fallas, no solo me refiero a las fallas de cortocircuito, monofásica tierra, ¿no? Trifásica, bifásica, etc. No solo me refiero a eso, sino también, cuando digo falla, me refiero a eventos que pueden ocurrir en el sistema y que pueden generar inestabilidad. Por ejemplo, la inestabilidad de tensión, como ya lo había mencionado antes, es un fenómeno que no te avisa, que quizás no se produce por una falla, que va evolucionando en el tiempo, lenta, silenciosamente. Eso es una anomalía, ¿no? Del sistema de potencia, porque lógicamente el sistema tiene que operar dentro de parámetros establemente, ¿no? Entonces, ahí no ocurrió una falla, un cortocircuito, simplemente ahí lo que se presentó es un evento anómalo. A eso me refiero con fallas. Entonces, cuando vemos una falla en el sistema de potencia, vamos a estar pensando en sí, en lo que son las fallas tradicionales, luego las fallas por estabilidad, lo que involucra el evento de inestabilidad, mejor dicho, ¿no? Relacionados a eso. Entonces vamos a ver si efectivamente esto de acá, seguramente ya muchos lo conocen. Haremos un breve repaso nada más. Las fallas trifásica, bifásica tierra, monofásica tierra, simétricas, asimétricas, ¿no? El teorema de Fortescue, bueno, un repaso de esos conceptos. Muy bien,
Ahora vamos a también a detallar y a repasar lo que son, de repente algunos conocen, otros no, pues vamos a darle el tiempo necesario en lo que es el curso. Eh, bueno, esperemos que todo nos alcance bien, ¿no? Porque son varios temas, eh, son amplios cada tema. Los que trabajan en un tema específico deben saber que estos son temas que son un mundo. Pero en este curso usted va a aprender de sistema de potencia, o bueno, pienso yo que usted va a consolidar algunos conceptos de sistema de potencia y va a aprender algo del control y la operación en los sistemas de potencia, que es el nombre del curso. Muy bien. Entonces tenemos la sobrecorriente temporizada instantánea, bueno, el 50-51, la sobrecorriente direccional, la protección de líneas, protección de transformadores y protecciones propias. Normalmente estas son de característica de protección unitaria, ¿no? Protegen un elemento. Pero también tenemos que tomar muy en cuenta lo que son las protecciones sistémicas, o sea, las que involucran a todo un sistema o a un área del sistema, como son las de rechazo de carga por frecuencia, esquemas de protección de tensión y la pérdida de sincronismo y oscilación de potencia, ¿no? Vamos a tratar de darle un análisis necesario para poder tener los conceptos un poquito más claros cuando lo estemos llevando. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco del control, ¿no? Ya hemos hablado de fallas, de eventos, de contingencias. Lógicamente que después tengo que ver el control para ver cómo el control me va a ayudar, porque para eso es el control, cómo me va a ayudar a controlar y a mitigar efectos, ¿no? De los que ya hemos hablado. Entonces, en el curso bueno, en el próximo curso, en este curso, vamos a ver algunos conceptos rápidos de lo que es el control de lazo cerrado, criterios para la estabilidad de un sistema de control. Seguramente ustedes se acuerdan de criterios como Routh-Hurwitz, como los diagramas de Bode, los diagramas de Nyquist, y por ahí hasta valores propios, ¿no? Bueno, hablaremos de un par de ellos y cuándo los podemos usar, ¿no? Bien, también vamos a hablar del nivel del control, el control primario y el control secundario. ¿Por qué se llama control primario? ¿No? ¿Por qué se llama control secundario? Y las variables que van a controlar, ¿no? Tensión y frecuencia. ¿Habrá control primario de tensión? ¿Habrá control primario de frecuencia? ¿Habrá control secundario de tensión o control secundario de frecuencia? Sí hay, ¿no? Entonces, inclusive hay control terciario. Bueno, en Perú no existe el nivel terciario, no hay todavía, pero en otros países sí hay. Bien, entonces, seguimos. Para lograr hacer ese control, nosotros necesitamos analizar los diagramas de bloques y el control asociado, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del control de tensión. Entonces aquí tenemos el control de tensión. Pero este control de tensión de acá, seguramente han escuchado algunos, el ABR. Bueno, el sistema de control de tensión vamos a encerrarlo. No, aquí hay un esquema bastante simplificado, diría yo, de lo que es el control de tensión. Y aquí está el control de frecuencia, ¿no? Bueno, también incluimos la turbina. Estos son controles primarios. ¿Por qué se llaman primarios? Y estas características de acá se ven por acá, ¿no? La característica del control primario, no sé si lo pueden ver acá abajo. Ahí un ratito. Ya. El control primario
lo vamos a ver, el secundario. El control terciario no lo vamos a tocar mucho. Mm, Bueno, y esta parte de acá también, ¿no? Simplemente mencionarla, hacer un recordatorio que está pendiente, es la característica de la inercia de la máquina. Entonces, vamos a analizar y detallar un poco o repasar para algunos lo que es el control primario, secundario, de tensión, de frecuencia. Lo que involucra motor primo, turbina hidráulica, gobernador. Vamos a analizar los diagramas de bloques y vamos también a usar un software para poder hacer un ejemplo y que queden aclaradas todas las dudas, ¿no? Vamos a tratar lo más posible de usar un software de simulación en cada tema para poder entender de la mejor manera cada tema que se esté tocando. Entonces, con un ejemplo práctico se puede observar, se puede entender mucho mejor. Y bien, el control automático de la generación finalmente está asociado al control secundario de frecuencia. Y también vamos a ver de qué trata en el curso. Muy bien, estos son referidos a controles y los niveles de control. Y vamos a aplicarlo a estabilidad del sistema de potencia. Bueno, también la estabilidad seguramente para algunos no es nuevo. Algunos quizás tengan amplio conocimiento en este campo. Pues nosotros vamos a ver lo que son la estabilidad y los tres tipos de estabilidad. Y vamos a estudiar la estabilidad de pequeña señal, la estabilidad transitoria. Principalmente estas dos de acá. Principalmente estas dos. No, disculpen, no soy tan bueno con la pluma. Ya. También vamos a ver estas. La estabilidad de frecuencia, la estabilidad de tensión, la estabilidad de tensión de pequeña perturbación y la estabilidad de tensión de gran perturbación. Acá lo que podemos ver es una oscilación que me va a provocar inestabilidad en el sistema, ¿no? Vamos acá a usar la pluma. Acá en el tiempo, este es el tiempo cero, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en el tiempo cero ha ocurrido un fenómeno o un evento, llámale tú, una perturbación, llámale tú como asocias un fenómeno a esto, quizás la desconexión de una línea, de una central generadora, puede ser de cualquier tipo, dependiendo, cada caso es característico. Entonces el sistema tiende a presentar un amortiguamiento, pero un amortiguamiento negativo. Entonces lo que estamos viendo es que el sistema está incrementando la amplitud de las oscilaciones. Pero nosotros podemos hacer uso del control, que es precisamente parte del curso es aprender cómo usar el control para solucionar todo lo que hemos detallado antes, o dar bastante criterio a eso. Entonces, vamos a usar lo que son, en este caso en particular, han usado un PCS. ¿Qué es un PCS? Es un estabilizador de sistema de potencia, ¿no? Stabilizer Power System. Entonces, el PCS ha aportado un amortiguamiento positivo. La pregunta es, ¿y acá dónde está el PCS? Pues nosotros vamos a analizar, vamos a ponerle un PCS, vamos a tratar de simularlo y ver el efecto y cómo ese bloque de control, dónde es necesario ubicarlo. Y también darnos cuenta qué es lo que hace para que produzca amortiguamiento en el sistema. Entonces, eso vamos a tratarlo en el curso, es un tema interesante. Aquí dice aumento de amortiguamiento. Muy bien, es una aplicación del control. Aquí vemos claramente el control aplicado al sistema de potencia. Esto era un fenómeno de inestabilidad. ¿Cuál de estas? Pues habrá que analizar.
y el efecto del control, ¿no? Que es lo que necesitamos tener en cuenta, el criterio. Bien. Bueno, ya explicamos un poquito la estabilidad, la división, y ahora vamos a hablar vamos a ver que vamos a tocar un poquito de cada parte de lo que es la estabilidad. La estabilidad permanente, que son los modos locales e intraplanta, modos interárea, ¿no? La estabilidad transitoria, la estabilidad de frecuencia, ¿no? Aquí en la estabilidad de frecuencia están los famosos, de aquí se desprenden los famosos estudios de rechazo de carga, ¿no? Por umbral y por derivada. Y la estabilidad de tensión, las curvas PV, las curvas QV, ¿cómo nos sirven para analizarlo? Muy bien. Vamos avanzando. Finalmente, no, este es el penúltimo tema. Compensación en sistema de potencia. Entonces, nosotros observamos que en el sistema hay necesidad de equipos, o sea, no basta con las líneas, no basta con los transformadores o generadores que explicamos al inicio. Vemos que cuando se construyen proyectos, se hace necesario o hay necesidad de comprar equipamiento que acompañe a, a todos estos elementos, ¿no? Que por ahí se compren un reactor, ¿no? Hay que comprar un compensador, un banco que aporte reactivos al sistema. No, hay que comprar un SBC, otros dicen. No, un STATCOM. Entonces, no, hay que poner reactor Shunt, no, reactor de línea, reactor de barra, o un reactor serie. Todos esos conceptos y equipos que se añaden al sistema de potencia eh, tienen, tienen un análisis, ¿no? Y en esta parte vamos a tratar de darle el análisis que requiere. Por ejemplo, acá en este sistema de potencia, ¿no? Que parte de Mantaro, para los que no se ubican mucho, quizás Mantaro es un lugar, es una central hidroeléctrica en la cual hay bastante generación. Bueno, y esta línea va desde el centro del Perú, que es acá, hasta el sur del Perú, Montalvo, que queda en el sur. Entonces, pero vemos que paralelamente a estas líneas que enlazaban el centro y el sur, se levantaron líneas en 500 kV, ¿no? Allá hace algunos años. Y acá en nuestro país, en Perú, pues las líneas de 500 kV fueron novedosas porque son líneas de niveles de tensión de los más altos que tenemos acá en nuestro país. Pero como dijo un ingeniero del operador del sistema, cada proyecto en 500 kV viene con su compensación en el brazo, así dijo. Y bueno, tiene razón, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este reactor de línea. Estos dos son reactores de línea, porque están en la línea, valga la explicación sencilla, los reactores de barra. Pero ¿por qué colocar en la línea? ¿Por qué colocar en la barra? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Aquí vemos un reactor que está echado, se podría decir echado, ¿no? Está en serie. ¿Por qué poner un reactor en serie, ¿no? Entonces, bueno, podríamos explicar eso. Acá, como les dije, esta barra de Mantaro es una barra de generación. Es más, la energía que se genera acá es aproximadamente de 1 giga, ¿no? Casi 1000 megawatts, es bastante. Y como todos sabemos, pues en los bornes de un generador el nivel de cortocircuito es alto. Y con 1000 gigas es más alto. Entonces acá hay un alto nivel de potencia de cortocircuito y por ende corriente de cortocircuito. Entonces, este proyecto, eh, debido al equipo y a toda la zona del proyecto, no puede admitir o no podía admitir impedancias
perdón, corrientes de cortocircuito tan altas. Entonces surgió la idea de poner el compensador o el reactor serie y el nivel de cortocircuito cayó, ¿no? Entonces acá hay un nivel de cortocircuito menor en esta zona, ¿no? Para proteger, digamos, de no soportar un tan alto cortocircuito en caso de falla estos equipos, ¿no? Bueno, cada elemento de compensación tiene su porqué, ¿no? Entonces vamos a tratar de, de analizarlo en el curso. Bien, la compensación del sistema de potencia, como decíamos, cuando surge un nuevo proyecto, y a veces en proyectos existentes, es necesario agregar compensación. Se refiere al efecto que producen ciertos equipos que son necesarios para la adecuada operación con calidad y confiabilidad del sistema. Por ende, en cuanto a sistema de potencia, estos equipos buscarán que los principales parámetros se encuentren en valores adecuados, si lo hemos dicho. Adicionalmente, muchos de estos equipos mejoran la estabilidad del sistema, es correcto. Tener controladores, tener compensación, mejora muchas veces la estabilidad del sistema, ¿no? Dependiendo de cada caso es diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos el perfil de tensión de una línea de transmisión. Entonces, nos damos cuenta que dependiendo de cómo llegue al otro extremo, el nivel de tensión, eh, dependiendo de la línea también, si está aportando o absorbiendo reactivos, es que surge colocar una compensación, ¿no? De igual manera también para evitar las tensiones de colapso, pues se puede colocar compensación. Y la compensación va a hacer que esta curva cambie, ¿no? Y se puede mejorar el perfil de tensión. Pero aquí hay algo involucrado llamado la estabilidad de tensión. Y ah, como lo comentaba en la tarde, como me ponía a pensar, hay algo que en los libros normalmente no lo mencionan y pues escuchando, actualizándose con webinars o con charlas o leyendo papers, uno se lee y se da cuenta de algo, de cosas adicionales, ¿no? Por aquí hay algo adicional que se puede comentar referido a la estabilidad de tensión. Bien. Sí, también vamos a hablar algo de sistemas flexibles, de los SBC y de los STATCOM. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología, ¿no? La rapidez. Bien, vamos a detallar un poco cómo funciona un SBC, cómo hace su regulación, algunas curvas, igual del STATCOM. Bueno, también son equipos de compensación reactiva. Bueno, aquí una imagen referencial de un reactor de núcleo de aire. Y bien, el último tema, ya para finalizar el webinar, vamos a hablar también de las nuevas tecnologías en los sistemas de potencia. Seguramente ustedes ya han escuchado de tecnología como los sincrofasores, tecnología usando PMUs, monitoreo en tiempo real. Entonces, esos temas vamos a tocarlo en esta sección. Un momento. Ya. A ver, los PMU, los sistemas de medición sincrofasorial. Actualmente, y con proyectos ya previos, anteriores, relacionados o realizados en otros países, se está procurando el uso del monitoreo en tiempo real, ¿no? Pero tú dirás, pero el monitoreo en tiempo real yo lo hacía con el SCADA. Incluso de repente tienes conocimientos de protocolos de comunicación de nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3,
no sé, DNP3, Modbus, 101, 104, etcétera, ¿no? Protocolos, y tú dices, bueno, yo reportaba así al centro de control principal, ¿no? Al regional y el regional al principal. Entonces, pero hay desventajas en la medición que reportan los SCADAs y son más referidas al- a la capacidad de poder hacer un análisis en tiempo real. Los fenómenos que se presentan en los sistemas eléctricos de potencia, eh, algunos son muy rápidos, como los transitorios, los electromagnéticos, otros son más lentos, como los electromecánicos, los RMS, ¿no? Y el SCADA no podía estar a la altura de ninguno de ellos, pero los PMU sí, y es por eso que se usan. Los PMU nos brindan una herramienta para, gracias a su capacidad de poder tomar datos con mucha cantidad de datos por segundo. Hay tecnologías de PMUs que toman datos hasta de 240 datos por segundo. Y él es reportaba un dato cada 2 segundos, 1 segundo. Es bastante la diferencia. Entonces, esa es una ventaja de los PMU, ¿no? Otra ventaja es que los PMU eh, estampan, estampan cada dato con un tiempo del GPS, ¿no? Hacen un estampado de tiempo. Entonces, ese estampado se podría decir que es preciso, porque lógicamente los satélites, ¿no? Los 24 satélites están girando por toda la Tierra y dan una referencia única, bueno, la cantidad de satélites. Entonces, como podemos ver en este gráfico de acá, si un PMU es de acuerdo a la norma IEEE C37.118, ¿no? Toma la referencia aquí en el pico, ¿no? En el pico de la onda, y este B sub A, bueno, vamos a explicarlo acá. Bueno, acá no. Acá. Supongamos que nosotros tenemos una medición acá. Este PMU estampa el tiempo y mide un valor de la onda acá, en el pico. Y acá no lo va a medir en el pico. ¿Por qué? Porque esta línea tiene una impedancia que cuando circula la corriente, pues hace una caída. Entonces no va a estar en su máximo valor. Acá está el máximo valor, pero acá no. ¿Cierto? Esto de acá produce un desfase. Entonces, mientras yo tengo una tensión en pico acá, aquí tengo una tensión desfasada debido a la línea. Entonces, eso es lo que observamos acá. Mientras en B sub A, que era este extremo, el pico está siendo estampado en un tiempo, en la otra línea el pico va a estar estampado en otro tiempo, pico o cresta, ¿no? Entonces, se saca la diferencia de esta onda de este extremo con esta onda del otro extremo, la diferencia de tiempo, de la estampa de tiempo, y eso lo convertimos a grados. Entonces, si yo le doy una referencia, 0 grados, y este de acá, a esos grados desfasados, pues ya sé en tiempo real, o mejor dicho, esta con esta, ¿no? Porque aquí no hay PMU. Bueno, si hubiera un PMU, entonces ya conozco el desfase en tiempo real. Entonces puedo conocer ángulos, tensiones en tiempo real, con esa característica de tener muchos datos a cada segundo actualizándose, ¿no? Esa es la ventaja de los PMUs. Ahora, solamente medición, pues yo puedo medir con el TT y TC y mi relé, ¿no? Pero no basta con medirlo. Nosotros tenemos que aprovechar los datos en tiempo real para procesarlo a sí mismo en tiempo real, y luego de procesarlo en tiempo real,
nos arroje, por ejemplo, nos arroje el poder tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, el análisis de todos los datos que tomó el PMU me arroja que hay una estabilidad, hay un modo interárea de estabilidad permanente. Entonces yo me debo dar cuenta de eso y tomar una acción. O me doy cuenta que hay una pronta inestabilidad de tensión. Entonces me hace dar cuenta que tengo que tomar acciones. Y lo bueno que él me avise es que como los fenómenos electromecánicos demoran de 1 a 10 hasta 20 segundos, dependiendo, entonces me da, o hasta minutos, me da tiempo de que yo pueda anticiparme y tomar las medidas. Entonces, esa es la ventaja de PMU, de monitoreo en tiempo real. Entonces, vamos a leer un poco acá. Dice, son sistemas de medición sincrofasorial. Sí, es cierto, porque sincronizan fasores, valga la simpleza de la explicación. Equipo de medición que reporta data de magnitud y ángulo en cada instante de tiempo, ¿correcto? Entonces, entre los datos principales que reporta el PMU están la frecuencia, el ángulo, el ratio de cambio de la frecuencia, ¿no? También da más datos, tipos, ¿no? Y después de un procesamiento podemos obtener los fasores de tensión trifásico y los fasores de corriente también trifásicos. Se puede analizar por onda. Lógicamente, para tener esto de acá, pues se puede aplicar procesamiento digital, ¿no? Yo para averiguar los componentes de frecuencia en una muestra de data de PMU, bueno, lo hacía con la transformada directa de Fourier. Y sí se puede identificar, ¿no? ¿Qué frecuencias están, aparte de la fundamental, ¿no? Bueno, bien, un poquito de la arquitectura. Esta es una arquitectura muy simplificada, porque una verdadera arquitectura vamos a verla en los sistemas WANS. Pero el PMU, más o menos esta es su arquitectura. Digo más o menos porque hay más complejas, ¿no? Es algo simplificado, tal como dice acá. Los PMUs reportan mediante un medio de comunicación, ¿no? De preferencia fibra óptica. Ya, es importante el medio de comunicación, ¿no? Porque como los PMU manejan señales eh, muy precisas y pequeñas fracciones de tiempo, yo no puedo permitirme que mi medio de comunicación le genere una latencia, o sea, tiempo de retraso. Entonces, si no, el PMU, la característica que lo hacía de mejora, la voy perdiendo. Entonces, por eso normalmente son fibras ópticas y si es muy caro, y, no sé, hacer un proyecto para atender la línea, la fibra, pues se puede pagar un peaje al dueño, ¿no? de la red, que si está usando, si hay fibras ópticas instaladas, ¿no? Bueno, el concentrador, o también llamado PDC, concentrador de datos fasoriales, lo que va a hacer es recolectar la data de los PMU, la va a ordenar debido a la estampa de tiempo que cada uno tiene, y las va a tener como datos ya ordenados, listos para su procesamiento. Entonces yo puedo procesarlas mediante una computadora, un software, un método de procesamiento digital, y me puede aquí en pantalla o mediante el software que use, procesar en tiempo real. Puede ser un software dedicado a procesamiento, porque eso, acá dice software de procesamiento online, que me arroja los fenómenos que hay en el sistema. Él me recoge datos a grosso modo, pero él me procesa y me dice, ¿sabes qué? Tienes este tipo de fenómeno en la red desarrollándose y, y no se dan cuenta tus relés. Pero yo que estoy viendo el monitoreo y sigo la data ya lo identifiqué, te digo qué es esto. Entonces toma acciones. Entonces me da la idea el software de procesamiento online de qué acciones voy a tomar, ¿no?
También hay software o concentradores de procesamiento offline. Bueno, aquí dice online. Debería ser offline, ¿no? Que toma la data del concentrador, la guardada, y también lo procesa e identifica, ¿no? Y se puede usar, bueno, una aplicación que se me ocurre es que puedas usarla para validar las redes del sistema, ¿no? ¿Qué pasa si con la data tomada tú tienes un perfil y en tu software del Dixilen, por ejemplo, haces tu flujo de carga, ves el perfil y no es el mismo? Entonces, ¿cuál es el perfil válido? Pues el que fue tomado en tiempo real. Entonces, eso te llama que tu red que tienes de tu sistema, ¿no? Que tú eres el operador, tienes que mejorarla, tienes que actualizarla, de modo que la simulación pueda parecerse a lo que es la simulación, entre comillas, la simulación online, o mejor dicho, el comportamiento online, ¿no? Entonces eso es una aplicación más, ¿no? De los PMUs y los PSs, es el corrección de la red. Bien, avanzamos con los sistemas WANs. Los sistemas WANs no son más que una red de PMUs, ¿no? Pero los PMUs van a reportar a los PSs y como ya cubren un área, ¿no? Vemos que acá están cubriendo un área, eh, eso se le llama un sistema de monitoreo de área amplia, WIDE, ¿no? Entonces, esto es importante, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque basta colocar PMUs en lugares estratégicos, ¿no? Y hay incluso una forma de colocar los PMUs en los lugares estratégicos, ¿no? Está últimamente averiguando un poco de eso, pero falta afinar algunas cosas, en los cuales se usa un software para optimizar los puntos, en los cuales tú debes ubicar la cantidad de PMUs, la menor cantidad posible, pero que te sea fiel que te pueda dar lo que realmente necesitas del comportamiento de la red, esa fidelidad, ¿no? De repente coloco un PMU acá y no es necesario, es redundante. Entonces, ¿cómo ubico estos PMU? Pues hay un procedimiento, hay una forma, la cual optimiza los puntos, ¿no? Donde vas a ubicarlo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve colocar tantos PMUs y enlazarlos a un PDC? Porque todos estos te pueden representar todo un sistema, el comportamiento. No necesitas más PMUs. Entonces quiere decir que esa área ya más amplia eh, la puedes analizar y monitorear, ¿no? Sistema de monitoreo de área amplia. Entonces, en toda la red nos permite, ¿qué cosa? Hacer monitoreo de estabilidad permanente, monitoreo de estabilidad de tensión, mejora del proceso de estimación de estados y muchas aplicaciones más que si investigamos, como es tecnología nueva, es muy bueno profundizar, yo también quiero profundizar aún más, poder eh, conocer más de las aplicaciones que tienen los PMUs y los PS, bueno, en general los sincrofasores, para mejoras en el sistema de potencia, ¿no? Incluso si somos más proactivos, podemos plantear nuestras propias mejoras, porque tenemos la simulación en tiempo real, entonces nosotros podemos proponerlas, ¿no? Bien, esto es un sistema WANS. Ah, ya. Bien. Solo para añadir algo, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Eh, esta información de lo que obtuve del software de procesamiento online, estos detalles, este diagnóstico, mejor dicho, yo lo puedo usar para meterlo a un equipo, ¿no? Que en vista de que conoce el fenómeno y tiene que operar, un equipo adicional toma ese diagnóstico y ya sabe qué hacer y aplica el control a los sistemas de la red. ¿Sí se entiende, no? Entonces, esto de acá le avisa aquí a...
Supongamos que este es el software de procesamiento que vimos ahí online, ¿no? Entonces, él procesa y dice, tengo el diagnóstico. Entonces, hay un equipo, bueno, disculpen, no soy tan bueno manejando la pluma, y le avisa y le dice, este es el problema, ¿no? Entonces, él toma y dice, ay, entonces voy a implementar el control donde tenga que hacer el control en el sistema de potencia. No sé, bueno, actuará en controladores, no en las barras, disculpen, pero actuará en ciertos controladores, lógicamente por señal de comunicación, ¿no? No como acá, lógicamente, yo estoy haciendo solo una representación. Y hará eh, una operación, o sea, ya no solo monitorea, ya no solo va a monitorear, ahora va a controlar. Y esos sistemas que monitorean y controlan se llaman OnePack. OnePack es lo mismo de One, medición de área amplia, pero OnePack significa protección y control. OnePack, ¿no? O sea, va a controlar ahora, no solo va a medir, va a controlar y va a proteger la red eléctrica, pero usando la data en tiempo real. Y esto de acá, Hardware in the Loop, pues me va, no es más que, un momento, no es más que el poder probar, el poder simular esa operación sincrofasorial. Por ejemplo, bueno, para esto necesito ver este de acá, creo. No. Ah, ya, este de acá. Ya. Acá podemos ver que el hardware in the loop, también conocido como HIL, se refiere a control real y la planta simulada. ¿Cómo control real? Que nosotros vamos a tener nuestros equipos controladores, ¿no? Van a estar incluidos los equipos PMU, los equipos PDC, y el procesamiento online, y también el control, ¿no? O sea, un sistema OnePack. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo yo puedo simular que yo tengo el diagnóstico y le voy a aplicar las señales de corrección o de control a la red? O sea, yo tendría, o sea, para verificar que funcione este componente de control, todo este control, disculpen si el dibujo, pero espero que se entienda, ¿cómo yo puedo verificar el funcionamiento de este control si tendría que yo enlazar fibra óptica, tendría que enlazar a las redes, y esta línea no va a estar corta, va a estar a varios kilómetros entre ellas? O sea, yo tendría que, para probar la necesidad de que mi PDC y mi sistema WAMPA que está correcto, tengo que simularlo realmente para ver cómo funciona. Y imagínense todo, imagínate que salga una empresa y que ha instalado PMUs y le digan, ¿sabe qué? Hágame el servicio de pruebas de mi sistema OnePack, de mi sistema de monitoreo sincrofasorial, y si el diagnóstico funciona haciendo control. Entonces usted va a decir, ah, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que lanzar fibra óptica, probarlo de alguna manera. Y es bastante difícil. Por eso surge el concepto de hardware in the loop, que que tu control que vas a tener va a ser real, pero la planta va a ser simulada. ¿Cuál es la planta en este caso para mí? Pues mi sistema eléctrico, ¿no? O mi área que yo estoy probando, mi área amplia. Entonces yo lo que voy a hacer es simular mi red. Simular mi red, ¿cómo voy a simular mi red? ¿No? Pues lo voy a simular, no sé si se ve acá, pero sí se ve, ¿no? Ya, pero acá lo que tengo es una simulación de una red en Simulink, ¿no? En Simulink, en MATLAB. Y lo que involucra esto de hardware in the loop es simular, como dice acá, simular la red, y esta red simulada
va a representar mi red real. Lógicamente que voy a tener que, como ven acá, ponerle los nodos, ponerle las líneas y ponerle los puntos donde yo estoy haciendo el control. ¿Para qué? Para que este equipo, que es el equipo es el equipo simulador, yo le voy a hacer ingresar las señales de control, del control, de acá va a salir el control, ya lo expliqué, y acá sale control, y esta señal, este equipo, este simulador va a recibir el control, y ante una perturbación, o ante yo tengo esto de acá y hago una perturbación, entonces este equipo, este control sí va a ser real, porque estamos, recuerden, hardware in the loop, control real y planta simulada, me va a permitir que yo pueda probar la acción de estos equipos. Si ven acá, aquí está comunicándose una data de sincrofasor, ¿no? Señales análogas de tensión y corriente, y aquí con protocolos ya estándar, ¿no? Como el IS61850, el DNP104, el Modbus. Entonces, este equipo me simula la red y me va a probar la eficacia de mi sistema de control en tiempo real. ¿No? Estos tipos de pruebas son novedosas, así que vamos a tratar de explicarlas, de presentar por ahí algún ejemplo para que usted eh, pueda conocer del tema. Bueno, hardware in the loop, ya esto de acá sí se explica, ¿no? Este es el simulador en tiempo real, que no es más que este señor, este de acá. Este es el software que va a controlar. Es como si esto fuera una maleta de pruebas y este es el software que lo va a controlar, ¿no? Bien, pero ahora es en tiempo real. Muy bien. Bueno, eso sería lo que es el webinar, el contenido. Le doy gracias por haberme escuchado. Creo que ya me pasé hace rato de la hora. Pero bueno, el temario del curso, bueno, este es el temario del webinar, pero el temario del curso, si se dan cuenta, bueno, personalmente para mí, a mí me gusta aprender de lo elemental y avanzar poco a poco a lo que es más interesante, ¿no? Entonces yo tengo ya el criterio y lo interesante, la nueva tecnología lo puedo aplicar con un criterio adecuado. Y yo pienso que así deben ser las cosas. Porque a veces aprendemos rápidamente algo, está bien, pero no debemos olvidar el concepto. Y de repente porque ganamos bien haciendo esto o esto o esto, entonces ya decimos, entramos en una zona de confort y no podemos conformarnos. Debemos siempre leer, siempre ver webinars, papers, etcétera, y actualizarnos, ¿no? Y recordar que nada es imposible para el que intenta. Muy bien, entonces vemos aquí ya vemos ya esto de acá son el desarrollo de lo que se va a ver en el curso, ¿no? Más o menos lo que hemos hablado, la introducción a los sistemas de potencia, modelos de generador, transformador, línea, placa de características. Hablamos de los flujos de potencia, la red eléctrica, el problema del flujo de potencia, el control del flujo de potencia y la simulación. Bueno, vamos a hacer una simulación, ya que el tiempo lo permita. En el capítulo 3, pues vamos a ver ya más o menos lo que hemos hablado, seguridad de la red, estudios típicos, los fundamentos, las contingencias y los estudios de conexión. En el capítulo 4 vamos a tratar lo que son las fallas, los tipos de falla, el cortocircuito y los métodos de protección o las protecciones en los SEC, ¿no? Los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, acá vamos a meterle el tema de, perdón. Ya, disculpen. Ahora sí. Ya, aquí en el capítulo 5 vamos a tratar los controles que ya hemos hablado. Voltaje, generación, turbina, carga, frecuencia. El problema de la estabilidad también. La ecuación de oscilación. No hablé de la ecuación de oscilación. Pues sí, vamos a ver la ecuación de oscilación. Está acá.
Bien, los factores que afectan la estabilidad y un ejemplo práctico. Un momento. Ya, ahora sí. Se había congelado. Bien, en el capítulo 7 vamos a ver lo que es la compensación. Ya habíamos hablado un poquito. Compensación línea, serie, shunt, StatCon y SBC. Y los sistemas flexibles que involucran a estos, ¿no? Los famosos FACTS. Finalmente, lo que hemos explicado, vamos a hablar de las nuevas tecnologías, introducción a las nuevas tecnologías, sincrofasores, WAMPs, simulaciones de lazo cerrado. Les pido una disculpa si de repente no se entendió bien las explicaciones. Seguramente en el curso vamos a tener más slides, más diapositivas, para poder detallar algo mejor, ¿no? Y bueno, siendo eso todo lo que tenía que presentar en este webinar, agradeceré si alguno tuviera preguntas relacionadas al curso, ¿no? Si alguno tuviera, y les vamos a absolver aquí los muchachos de Redelcom o mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces quedamos atentos, así tienen algunas consultas, pueden realizarlas por el chat, por favor. Buenas noches con todos. Les agradecemos por su participación en este webinar. Para los que han estado preguntando sobre los cursos, pueden revisar nuestra lista de cursos en nuestra página web, que es redelcom.org. Se van a la parte de capacitaciones y aquí van a poder observar la lista de cursos que ofrecemos. Muchos de estos ya se han realizado y ya tenemos una programación que vamos a ir compartiendo frecuentemente en nuestras redes sociales, ¿sí? Facebook y LinkedIn. No se olviden que la grabación de este curso lo vamos a compartir posteriormente en YouTube y posiblemente también en el Facebook. Ustedes pueden observar que nuestra lista de cursos están organizadas en programas. Tenemos, por ejemplo, un programa de automatización, un programa de protección y un programa de lo que son los sistemas eléctricos de potencia, al cual pertenece este webinar que hemos brindado ahora. Por estas coyunturas que estamos viviendo actualmente, los precios están bastante asequibles. Hemos hecho unos grandes descuentos. Ya en el transcurso de la semana vamos a lanzar oficialmente el curso y les vamos a brindar un mayor detalle de lo que va a ser el desarrollo del curso. Entonces ya se les va a enviar a su correo, lo van a poder ver también en nuestras redes. Vamos a lanzar el curso, vamos a desarrollar el brochure del curso y ya se les va a hacer llegar. Entonces, les agradecemos mucho a todos ustedes su participación. Han hecho unas preguntas de la frecuencia de los cursos. Normalmente las realizamos dos veces por semana. 2 veces por semana son un total de 9 sesiones. Y ya van a tener pronto noticias de nosotros. Muchas gracias por su participación nuevamente. Esperamos tenerlos en el curso de sistemas eléctricos de potencia. Muchas gracias.